Hola familia, ¿cómo están? Un gusto saludarles, espero que estén muy bien. Y pues aquí estamos estrenando serie, como les habíamos prometido ya de hace unos domingos atrás. Y lo que queremos compartir en este tiempo, bajo una frase, bajo el título La patria es primero. Una frase muy célebre, muy conocida en nuestra República Mexicana, dicha por un caudillo que ojalá y que todos lo tengamos presente. Y si no, pues vamos a aprovechar esta oportunidad para irles recordando del gran Vicente Guerrero esta frase, la patria es primero, y bueno, el contexto en el que se dijo esta frase. Por acá estamos y en esta oportunidad nos acompaña Crescencio, mejor conocido como el buen Chenchito. Y bueno, hola Crescencio, ¿cómo estás? Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora que nos esté viendo. Sin duda es un privilegio estar aquí hablando de este tema que es la patria, ¿no? Y que sonaría como un tema meramente histórico, cultural o político. Sin embargo, tiene raíz desde los primeros héroes de la fe. Entonces, a raíz de eso vamos a ver eh, cómo es la patria desde el ámbito eh, en la comunidad, pero en la comunidad en Cristo. Muy bien. Fíjate que tocaste un punto ya de entrada interesantísimo. Bueno, vamos a ocupar acá solamente unos 30, 40 minutos, pero hemos estado horas platicando, Crescencio y yo, de este apasionante tema y esperamos poder compartirlo y disfrutarlo juntos, porque la vida cristiana es para disfrutarse. Y ahora toca un punto muy, muy importante en Crescencio. De entrada ya está hablando de los héroes de la fe. Y los héroes de la fe, mencionados en la carta a los Hebreos, el capítulo 11, el capítulo 13, por ahí, eh, se definen claramente como patriotas, pero como patriotas no solamente de una patria terrenal, sino de una patria celestial. Y dice la escritura, la carta a los Hebreos, dice que ellos mismos se consideraban como peregrinos y extranjeros en su propia patria, en la patria terrenal. Pero ¿por qué podrían considerarse así? Como bien decías, es una mezcla de sentimientos, una mezcla de cultura y hasta inclusive una mezcla de política, en donde, o en su conjunto, en donde todo esto influye en el ser humano, en sus sentimientos, en su intelecto, en sus emociones, en su alma. Y ser patriota tiene algunas definiciones en el diccionario de la Real Academia Española. Sin embargo, quiero darle un adelanto antes de que lea las definiciones, Crescencio. Quiero darle un pequeño adelanto. Miren, el día de hoy vamos a tratar de encontrar la diferencia entre ser patriota y ser nacionalista, o entre ser patriota y y practicar, perdón, un nacionalismo. Uno diría, pero patria y nación son sinónimos. Sí, sin embargo, ahora nos vamos a dar cuenta de que patria es una cosa y nacionalista o ser nacionalista es otra cosa, que no abona mucho para la causa de la patria. El nacionalismo, aunque se defienda hasta con las uñas, con los dientes y con las uñas, sin embargo, no siempre va a dar un buen resultado y no siempre va a abonar para la gente que es patriota. Entonces, bueno, sin más, vamos a leer algunas definiciones del diccionario de la Real Academia Española para la palabra patria, patriota, patriotismo, y para la palabra nación, nacionalista o nacionalismo. Adelante, por favor. Sí, claro. Patriota. Etimológicamente, patriota proviene del griego patriotes, que significa compatriota, derivado de pater, que significa padre. De ahí la idea de la patria como una especie de padre o progenitor común, un origen compartido. Otra definición de patriota es el de una persona que ama y defiende su patria. Es alguien que muestra un fuerte sentido de lealtad y compromiso con su país y sus valores. El patriotismo, que es el sentimiento o la actitud de un patriota, implica amor y dedicación a la tierra natal y a sus símbolos.
también en Hebreos 11:14 aparece la palabra patria. Y dice, y los que dicen tal cosa claramente dan a entender que todavía andan en busca de una patria. Fíjate esta versión como dice 11:14 de la carta a los Hebreos. Dice, es obvio que quienes se expresan así esperan tener su propio país o esperan llegar a su propio país. Adelante. Sí, ahí dice que es del griego patris, que significa primariamente el país nativo de uno. Eso es lo que son las definiciones de la palabra patriota y patria. Okay. Hay otro párrafo de la Biblia, en Filipenses 3:20, que también habla de este término patria. Si lo tienes por allí, Filipenses 3:20, para efecto práctico, fíjese que no todas las versiones de la Biblia al español utilizan la palabra patria. Algunas, y no es que la mayoría, utilizan la palabra ciudadanía. Pero hay algunas versiones y el griego original traducen patria. 3:20 Filipenses. Si es la versión palabra de Dios para todos. En cambio, nuestra patria está en el cielo, y de ahí estamos esperando que venga el Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Gracias. Fíjate cómo es bueno tener distintas versiones de la Biblia al español, porque nos nutren, nos ilustran, nos abren un panorama. Fíjate esta versión como dice, Filipenses 3:20. En cambio, nuestra patria está en el cielo, donde vive el Señor Jesucristo, y esperamos con mucho anhelo que Él regrese como nuestro Salvador. Es Filipenses 3:20. Y también miraba de la carta a los Hebreos, el capítulo 11 que leíste, un poquito de contexto desde el versículo 10. Fíjate cómo dice, Abraham esperaba con confianza una ciudad de cimientos eternos, una ciudad diseñada y construida por Dios. No sé si tienes Hebreos 11:10. Sí. Allí, por favor. En versión palabra de Dios para todos. Abraham obedeció porque quería ir a la ciudad que tiene bases eternas, una ciudad planeada y construida por Dios. Fíjese, o la versión Reina Valera que dice, cuyo arquitecto es Dios. O sea, Dios la pensó, la patria celestial la pensó el Señor. Vamos al siguiente párrafo que sería Hebreos 11:13. Voy a leer esta versión, luego tú lees esa, ¿sale? Dice el versículo 13 de Hebreos 11. Todas estas personas murieron, está hablando de los héroes de la fe, de la lista de héroes de la fe. Dice, todas estas personas murieron aún creyendo lo que Dios les había prometido. Y aunque no recibieron lo prometido, lo vieron desde lejos y lo aceptaron con gusto. Coincidieron en que eran extranjeros y peregrinos aquí en este mundo. Es obvio que quienes se expresan así esperan tener su propio país. Si hubieran añorado el país del que salieron, bien podrían haber regresado. Sin embargo, buscaban un lugar mejor, una patria celestial. Ahora lo lees. 11:13. Todos estos grandes hombres mantuvieron la fe toda la vida hasta que murieron. Ellos murieron sin recibir lo que Dios les prometió, pero vieron lo prometido a lo lejos, en el futuro, y aceptaron ser inmigrantes y refugiados en la tierra. Al obrar así, demostraron claramente que buscaban otra patria. Si ellos hubieran estado pensando en el país que habían abandonado, habrían tenido tiempo de sobra para regresar. Gracias. Ahí está bien, ahí está bien. Gracias. 15. Si hubieran añorado el país del que salieron, bien podrían haber regresado. 15. Si ellos hubieran estado pensando en el país que habían abandonado, habrían tenido tiempo de sobra para regresar. Fíjese que leyendo un poquito por ahí algunos artículos acerca de este concepto, patria o la patria es primero, dicen algunos escritores que no puedo llamarme patriota, en este caso patriota mexicano. Dice el escritor, no son mis palabras, son de este escritor que en un artículo que leí por ahí. Dice que uno necesita por lo menos 4 generaciones. 4 generaciones atrás
de gente nacida en México. Y que si, ejemplo, bueno, creo que de lejos se ve que yo soy de más de 4 generaciones, ¿no? Aunque mi apellido es Rojas, pero soy nahuatleca de hueso colorado. Siempre digo esto, y para los que no lo habían escuchado, pues escúchalo hoy. Mi abuelo llega al estado de Veracruz, procedente de la sierra de Oaxaca. Cuando mi abuelo llega al estado de Veracruz, viene a trabajar, porque allá en su tierra no había casi oportunidades de trabajo. Y entonces mayormente venía o con huarache o descalzo. Y su pantalón no era como el pantalón que usamos nosotros, era un pantalón que se amarraba con unas tiritas de tela abajito de la rodilla. Una especie de bermuda, ¿no? Abajito de la rodilla nomás. Ahí, y camisas todas de manta. Ese era mi abuelo. Y así llegó a la zona bueno, el lugar, diríamos, a donde él llegó, Omealca, Veracruz, ahí cerca de Córdoba. Y entonces, bueno, mi abuelo entonces es de raíces profundas, como nahualteca, como mexicano. Entonces, creo que yo no tendría conflicto en reconocerme como un patriota mexicano. Pero dice un escritor, y algunos otros lo confirman, que uno necesita por lo menos 4 generaciones. Y que esas 4 generaciones que pasaron le hayan inculcado las raíces de la manera de pensar, la manera de vivir, la cultura, la manera de cultivar las tierras. Entonces, es apasionante este mundo de la patria, de entender qué es patria. A veces se desvirtúa. Fíjese que hay una frase que nos genera un poco de problema. A ver, voy a ver si lo puedo explicar, principalmente para los que ya hemos pasado una y otra vez compartiendo Historia de Nikos. ¿Se acuerda de Historia de Nikos? En ese cuadernillo aprendemos algunos principios, y uno de ellos pasamos por el tema que se llama arrepentimiento. Y si se dan cuenta y si lo recuerdan ahora, cuando pasamos por ese tema de arrepentimiento, mayormente nos dedicamos a mirar las diferencias entre arrepentimiento y, exacto, se acordó, remordimiento. Y entonces, más que hablar, aunque se habla del arrepentimiento, se ocupa un buen espacio para hablar del remordimiento. ¿Por qué? Porque son conceptos muy afines, y que al final uno se deriva para la muerte, otro se deriva para la vida. Bien, entonces, en el asunto del concepto de patriota o patriotismo, igual tiene base y afinidad, y hasta inclusive se le puede encontrar en el diccionario como sinónimos: patriotismo y nacionalismo. De entrada se dice que patria y nación son sinónimos. El asunto está cuando ya se va a reflejar en la vida diaria. Y mayormente el patriota es como en el tema de la religión y la vida cristiana. El patriota dice y hace todo por el bien de su nación, exclusivamente todo por el bien de su nación, el patriota. Pero por otro lado tenemos que el nacionalista es una persona que igual comparte los sentimientos del patriota, pero que en aras de poner en alto su nación, no le importa pasar por encima de otras naciones o culturas o países. Y ahí es en donde se genera el problema. Entonces el nacionalista dice, es así. Alguien decía, bueno, y el presidente más famoso de estos días, alguien que tiene un color rojo, su accionar es de patriota o de nacionalista. Evidentemente de nacionalista. Y los que lo censuran precisamente, bueno, ya van a saber quién es, ¿verdad? Está en contra de los migrantes. Y los que lo censuran le dicen, pero tú también eres descendiente de migrantes. Entonces, ¿cómo es posible? Bueno, es que este señor es nacionalista. Y los que lo censuran son patriotas. Bueno, ese es otro tema, sería otro tema para hablar.
no sé, a lo mejor hasta para discutir, pero no es el caso. Lo que tratamos de decir es que patria y nación, el diccionario los presenta como sinónimos. Sin embargo, patria o patriota es aquel que busca el bien de su patria y que trabaja fuerte y que hace inclusive, en el buen sentido de la palabra, política por el bien de su país, y que puede, igual y en política, y que puede tener consensos. ¿Para qué? Para, como dice ese letrerote grande en letras de oro, me parece, en el Senado de la República Mexicana: la patria es primero. ¿Eso qué quiere decir? Que antes de deschongarse, aunque tengan ideas distintas, deberían priorizar la patria. Eso sería ser patriota. Cuando se ponen a despotricar y unos para acá y otros para allá, nacionalismo puro. Quieren crecer sin importar sobre quién vayan a pasar. Entonces, pero como bien decía Crescencio, pero es un concepto que encontramos en la Escritura, que ahí lo miramos. Inclusive, fíjate que me estaba acordando ahora, dentro de los discípulos de nuestro Señor Jesucristo, había uno que había sido del movimiento revolucionario de los celadores o celotes, que se dedicaban a hacer de todo, pero como no tenían la fuerza y el poder que requerían para enfrentar a un gobierno, a una monarquía tiránica, pues entonces se dice que hacían como lo que se conoce como una guerra de guerrillas, algo muy en baja escala, el clásico pica y huye, escondidos, y ahí andaban de insurrectos, ¿no?, ante el Imperio Romano. ¿Por qué? Por su nacionalismo. Ahora, con esas acciones y en ese momento estaban ayudando a su patria, no mucho. ¿Por qué? Porque era un grupo pequeño que causaba bajas en el Imperio Romano, pero que la factura se las cobraban al pueblo de Israel en este caso, pero bueno, le salía muy cara la factura, vamos. Entonces, la idea principal de esta plática es hacer una reflexión introductoria para toda la serie. Más adelante, evidentemente, vamos a seguir desarrollando esta plática. Usted recordará que les hemos compartido que este tiempo en el que estamos viviendo ahora es el siguiente después de la etapa de nuestras fiestas Shalom en el Edén. ¿Se acuerdan? Nuestro objetivo, contactar a las personas y luego llevarlas al Edén. Y fue toda una aventura, y gracias a Dios con resultados favorables. Pero decía, pasamos a esta etapa, y en esta etapa lo que nos corresponde es integrar a las personas que contactamos. Pero antes de integrar a las personas que contactamos, nosotros, usted y yo, como iglesia local, integrarnos precisamente en ese grupo local. Para eso arrancamos esta serie que se llama La Patria es Primero, y que después iremos alimentando seguramente con otras series hasta tener bien definido esa importantísima acción de integrarse, de vivir integrados. Bien, pero hoy corresponde solamente dar a manera de introducción esta charla relacionada con patriotismo o nacionalismo, y encontrar la diferencia, como decía, del cuadernillo Historia de Nicos: arrepentimiento, remordimiento. Y entonces, en esta oportunidad, patriotismo, nacionalismo. Y a estos minutos que llevamos de la charla, surge una pregunta que quiero hacerla directo al corazón de usted y directo a mi corazón, no para responder, como siempre decimos, sino para reflexionar. La pregunta sería: ¿y yo soy patriota o soy nacionalista? Diría, ¿de cuál país? ¿Del país llamado México? Sí, porque recuerde, mientras vivimos en este cuerpo, tenemos una nación, un país, leyes, autoridades a las cuales la Escritura nos ordena respetar. ¿Sí? Evidentemente bajo una cláusula, mientras que la autoridad, mientras que los gobiernos respectivos
no atenten contra nuestra fe. Gracias a Dios en nuestro México lindo y querido tenemos, creo que exagerada libertad de culto, a diferencia de otras regiones del mundo. Entonces, podemos desarrollar nuestros dos aspectos, desde ser patriota o ser nacionalista en cuanto a nuestro paso aquí por la tierra, en ese paso en el cual somos, como dice la carta a los hebreos, peregrinos y extranjeros. Oh, que la canción. Entonces, ¿estamos acá o no estamos acá? Sí, pero estamos hablando de dos asuntos básicos. Como seres humanos que vivimos en este cuerpo, tenemos un país, pertenecemos a un país al cual le debemos respeto, nuestra patria a la cual le debemos respeto, pero sabemos que no somos de aquí. Sabemos que nuestra patria está en el cielo, y como dicen los párrafos bíblicos que leíste hace un rato, cuyo constructor o arquitecto es nuestro Padre Dios. Fíjese que me gusta esa definición que leíste, ojalá y bueno, si la puedes leer nuevamente, porque patria dice que su raíz dice que es pater, o ¿lo lees por favor? Fuerte y claro. Patriota proviene del griego patriotes, que significa compatriota, derivado de pater, que significa padre. De ahí la idea de la patria como una especie de padre o progenitor común, un origen compartido. Exacto. Entonces, somos patriotas, y como ciudadanos del reino de los cielos, bueno, nuestra patria es el cielo. Sin embargo, mientras estamos en la tierra, somos patriotas y compatriotas, en nuestro caso, de esta hermosísima nación llamada México. Le cuento una vivencia. Bueno, igual y puede reírse si quiere, pero fíjese lo que pasó. Hace algunos años tuve la oportunidad de ir a Guatemala. Estuvimos por ahí en algunos asuntos que tienen que ver con la vida cristiana. Y bueno, para ser específico, una primera vez, o más bien fue la primera vez que fui para Guatemala, pensé en todo. Mi maleta, me dijeron que hace frío, bueno, llevar algo que cubrirme, mi Biblia, libros, un poco de dinero, no mucho, pero un poco, por lo menos para el viaje, ¿no? Y se hizo un viaje en un autobús especial y nos fuimos. Bueno, nunca se me ocurrió llevarme algo más evidente que precisamente identificara mi persona. Como que, por ejemplo, bueno, pesos mexicanos sí, ¿no? Pero los pesos mexicanos los cambiamos en la frontera, porque después allá no nos iban a servir los pesos mexicanos. No, a uno de los compañeros de viaje se le ocurrió la brillante idea de llevar una bandera mexicana, pero sin mentirle, de ese tamaño, una hoja tamaño carta, ¿no? Una hoja tamaño carta, una banderita así llevo, y esa un poquito más grande, así. Y cuando se trataba de tomarse las fotos en los lugares emblemáticos, en la capital, por ejemplo, en Guatemala, pues este compañero y amigo, pues rapidito sacó su bandera. Y todos, prácticamente todos los que íbamos, tuvimos que pedir prestada la banderita para tomarnos la foto en un país extranjero, un país ajeno a nosotros, pero con nuestra banderita. ¿Qué estamos diciendo? México es mi patria, los tres colores. Me identifico con este emblema nacional. Y así nos lo poníamos así para, pues, el pecho salido, para presumir nuestra bandera mexicana, que por cierto está bien bonita. Mayormente el color verde, que es un color, pero tan hermoso. Bueno, imagínese la persona que llevó la banderita, lo más seguro es que nunca se imaginó que iba a ser el centro de la atención allá. Y bueno, ya para todo la sacaba, pero era una banderita ahí, chiquitita así. ¿Y por qué no pensamos en una de 2 metros de grande, no? Y poder sacarnos una foto allá. ¿Por qué? Se hace más marcado
porque estábamos en un país extraño, un país ajeno a nosotros. Y entonces sale el patriota que todos llevamos adentro, y evidentemente con todas las letras lo digo patriota, porque no fuimos a causarle mal a una nación extraña. Sí fuimos a aprender algunas cosas de ellos, muchas cosas de ellos, pero no fuimos a hacerle daño. En aras de levantar nuestra patria, hacerle daño a otros, no. Fuimos a aprender lo que bondadosamente algunas personas por allá nos compartieron, y entonces creo que el común denominador de todos los que fuimos en ese viaje, éramos patriotas, o estuvimos manifestándonos como patriotas. Usted pensará ahora, ¿y para qué nos habla de la patria? Porque ya les hablamos de la patria celestial. Ya les hablamos de cómo los héroes de la fe, de los cuales habla el escritor a la carta a los Hebreos, en el capítulo 11, todos esos héroes de la fe, comenzando con Abraham, todos esos héroes de la fe, dice que murieron sin haber visto la patria celestial. Sin embargo, estaban aferrados a su patria, aferrados, reconociéndose como peregrinos y extranjeros en esta tierra, respetando las leyes que se podían respetar, pero con la mirada en el cielo. Dice, buscando una patria mejor. Fíjese que realmente nosotros debemos tener presente esto, aparte de lo que ya leía Crescencio, en donde está la definición de patriota, que tiene que ver con el griego patriotes o pater. Por favor, otra vez. Dice que proviene del griego patriotes, que significa compatriota, derivado de pater, que significa padre. De ahí la idea de que la patria es una especie de padre o progenitor común, un origen compartido. Muy bien. Padre o progenitor común. Ve, estar en Guatemala, otra vez regresando a esa experiencia, de repente pues nos desperdigamos por ahí, unos por allá y otros por acá, pero con la misma nos volvemos a juntar. ¿Por qué? Pues somos los mexicanos que fuimos allá de viaje a Guatemala, ¿no? Bueno, para los que no han escuchado este testimonio, fuimos a me parece que unos 12 días, prédica tras prédica. A eso fuimos. ¿A si fueron a predicar? No, fuimos a oír. Fuimos a oír, nos compartieron prédica tras prédica. Y, bueno, una experiencia muy, muy bonita. Bueno, cerramos el paréntesis ahí. Entonces, vamos, para ir aterrizando la idea de lo que estamos compartiendo el día de hoy, quiero hacer honor como patriota a quien dio origen al título de esta serie, La patria es primero. La historia dice que el caudillo Vicente Guerrero pronunció la patria es primero como respuesta al gobierno, en ese tiempo el gobierno español y uno de sus virreyes. Se dice que todos los caudillos del momento habían sido fusilados o bueno, ya no estaban. Y el que seguía dando lata por ahí muy fuerte era este señor don Vicente Guerrero, junto con su ejército. Se dice que estaba en la parte montañosa del estado de Guerrero, que lleva su nombre en honor a don Vicente Guerrero, y que el virrey Apodaca, de apellido Apodaca, no podía con él, y le seguía causando bajas, Entonces, tuvo una idea el virrey, y habló con el papá de don Vicente Guerrero. ¿Y qué le dijo? Ve y dile a tu hijo que le ofrezco el indulto, es decir, el perdón. Toda su vida como militar o como guerrillero quede en el olvido. Además, le vamos a ofrecer, o le ofrecemos un puesto en el ejército español. Es decir, pásate con nosotros y te vamos a respetar el mismo rango, a ti y a tu gente. Vénganse todos para acá. El papá de don Vicente Guerrero llega, lo encuentra por allá en la montaña y le da el comunicado, le dice esto y esto te ofrecen.
Entonces se levanta don Vicente Guerrero y le dice a sus soldados: compañeros, este viejo que ven ahí es mi padre y lo he respetado toda la vida, pero en esta ocasión la patria es primero y he de escuchar la voz de la patria y he de obedecer a las demandas de mi patria. Bueno, la patria es primero. No sé, como mexicano, ¿qué piensas? El ser patriota tiene que ver con tus sentimientos, con tus emociones. Y dices: ese es don Vicente Guerrero. Caramba, que hubiese muchos como él. Sí, lo que corresponde a nuestra patria, México, que hasta se dice, si él no hubiese tomado esa decisión, quién sabe dónde estaría la patria mexicana. Fue un hombre que trajo un punto de quiebre y que trajo un efecto bisagra, un antes y un después. Bueno, en ese contexto se da esta frase que nosotros estamos tomando prestada para ponerle título a esta serie. Caballeros y damas, la patria es primero. Por encima del nacionalismo, por encima, como don Vicente Guerrero, por encima de lo que su papá le vino a pedir. La patria es primero. Evidentemente, hablamos de la patria mexicana, pero también hablamos de la patria celestial, de la patria divina. Y no en vano, muchas versiones de la Biblia al español traducen ciudadanía o ciudadanos en vez de patriotas o compatriotas. Sin embargo, en el original encontramos la palabra pater, la palabra griega pater, que tiene que ver con padre. Entonces, nuestra patria es como nuestro padre, es quien nos da vida y quien nos da apellido. ¿Cuál patria? Humanamente hablando, la patria mexicana. En cuanto a la vida cristiana, la patria celestial, que nos da vida como un padre le da vida a sus hijos. Estamos acá, ¿sí? Sí, bueno, yo quería también agregar algo, porque ahora que estábamos analizando lo que era ser patriota y ser nacionalista, yo encontraba algo que me llamó mucho la atención y mencionaba que un patriota siempre va a mostrar raíces profundas de su país de origen, de su cultura, de su color, de su historia. Y entonces podemos ver que, a diferencia del patriota, que muestra raíces profundas en todo lo que conlleva a su país, el nacionalista muestra raíces superficiales, ¿no? Ahí es donde yo podía entender el porqué el comportamiento de un patriota y un nacionalista. Un patriota, sin duda, siempre va a buscar el bien de su patria y sabe que cuando le va bien a él, le va a ir bien a los demás, a sus compatriotas. Siempre va a buscar el bien de los demás y de su patria. Y el nacionalista siempre va a buscar su propio bien, ¿sí? Aun cuando lo disfraza, y quizás su primer pensamiento es ayudar a su patria, pero llega a derivarse por esas raíces superficiales que tiene, que no entiende nada de lealtad hacia su nación y que en ese momento se desvía de lo que es el propósito original, ¿no? De su lucha, de su función, y entonces termina orillando su pensamiento a buscar el beneficio propio, el beneficio personal, exactamente. Entonces es algo que me llama mucho la atención. ¿Por qué? Porque sin duda hemos llegado a confundir muchas veces a los guerreros de México. Y unos dicen, no, pues este hizo bien, este hizo mal, pero ahora yo puedo entender
el por qué cada persona se comporta de una u otra manera, ¿no? Hablando de una patria, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque el patriota está arraigado en su país, y entonces ese arraigo lo va a llevar siempre a buscar el beneficio de la comunidad, a buscar el beneficio y a realizar siempre el propósito para el cual está ahí, ¿no? Sí. Aún sin importar probablemente que sea humillado o sea, en otro caso asesinado, ¿no? Claro, hasta inclusive asesinado. Y el nacionalista, lo más probable es que nunca va a buscar más allá de dar su propia vida, ¿no? Nunca va a buscar eso. Siempre va a buscar el querer hacer las cosas, pero probablemente utilizando a los demás. Y bueno, eso hablamos solamente del ámbito humano, ¿no? Se podría decir, o el ámbito histórico que hemos estado analizando en lo que es México. Pero si volteamos de este lado de la Biblia, ahí también podemos encontrar una patria, ¿no? Entonces también podemos identificarnos como patriotas o nacionalistas. Perdón, ¿podemos sacar la banderita también? Podemos sacar la banderita también. Y bueno, eso es lo que me puso a pensar, ¿no? Y sin duda pareciera que es una clase de historia de la escuela, pero si vamos a analizar el tema de integrarnos, ¿no? En este caso a la patria celestial, necesitamos saber qué tengo que hacer. Necesito profundizar en mis raíces, ¿sí? Para entonces yo poder saber para qué estoy aquí. Gracias. Gracias, Crescencio, pero ¿qué crees? Que ya nos metiste en un problemón. Ya nos metiste en un problema porque ya nos la estás aplicando, pues. Y es correcto, qué bueno que surja esa circunstancia. ¿Por qué? Porque nos presiona o nos lleva a tomar una definición y a recordar que aunque vivimos en la tierra y tenemos una patria, que es la patria mexicana, sin embargo caminamos en esta tierra y en esta patria como peregrinos y extranjeros. Y vamos para nuestra patria celestial y trabajamos por los intereses de nuestra patria celestial. Fíjate que hiciste una comparación y por eso te digo que nos metiste en un problema. Porque estás diciendo, humanamente hablando, está el patriota y el nacionalista. Y si el patriota va siempre por los intereses de la nación, y el nacionalista, aunque enarbola la misma bandera, pero va buscando su bien común. Inclusive decías, el patriota es capaz, como los grandes caudillos de la historia de la República Mexicana, es capaz inclusive de ofrendar su vida. Y el nacionalista pues va a ver que agarra y se va para otro país. Ya ahí nomás la deja y se va a otro país. Bueno, y te escuchaba hablar y vino que conste porque tú lo dijiste, bueno, mi mente no estaba ahí, pero porque tú lo dijiste. Y entonces estoy pensando, a ver, cuando escuchas frases, dejémoslo en frases solamente, pero luego vas a saber quién la dijo. Cuando escuchas frases, por ejemplo, como la patria es primero, todo el mundo sabemos que es el gran caudillo, el gran guerrero Vicente Guerrero. Pero en la actualidad también escuchamos algunas frases parecidas. Por ejemplo, escuchamos frases que son sacadas de la Biblia. La Biblia dice que quien le da al pobre, a Dios le presta. O sea, cuando das una ayuda a un pobre, le estás ayudando a Dios. Pero luego escuchas una frase acá, muy popular, que dice, por el bien de todos, primero los pobres. Y siempre así como que digo, a ver, ¿por qué la sacaron de la Biblia y ahora le están haciendo billetes acá? Porque son principios bíblicos eternos, le funcionan a quien los ponga en práctica. Y entonces no podía, bueno, creo que quedó ahí en el video, este es el resultado de hacer grabaciones en vivo, pues no puedo ocultar en este caso, mi gesto, o sea, me da risa de lo que estás diciendo, me recuerda cosas. Por ejemplo,
Una cosa que me recuerda es, no puede haber gobierno rico y pueblo pobre. ¿Sabes quién piensa así? Ya, ahí lo dejo. No, no es propaganda, no es publicidad, pero está ahí, lo escuchamos en los noticieros y está ahí una y otra vez repitiéndose esa frase. Y hasta se han hecho algunas caricaturas, ¿no?, respecto a la frase, esta frase que acabo de mencionar. Pero es un hecho, es una verdad que pesa. El sentimiento de amor a la patria, o desde el sentimiento de amor a la patria, no puede quedarse solamente acá adentro guardado, se tiene que manifestar. Cuando usted y yo hacemos acciones como corresponden a compatriotas del reino de los cielos, pero hacemos acciones por el bien de esta patria, aquí donde vivimos terrenalmente, en realidad nos estamos mostrando como ciudadanos o compatriotas del reino de los cielos. Cuando ponemos por encima de los intereses de la tierra los intereses del reino de los cielos, pues somos patriotas. Estamos haciendo patria, se dice. Bueno, vamos a seguir hablando en otra oportunidad de esta apasionante aventura. Yo espero que usted lo esté disfrutando también. Y recuerde que tiene tarea. Métase a buscar, lea, escuche esta charla y vuelva a escuchar otra vez ahí en su casa. Y verá que tiene muchísimo de dónde sacarle provecho. Porque, claro, para los que estamos familiarizados con la Biblia de más tiempo, usted dirá, no, yo ya sé dónde van a parar, yo ya sé dónde van a terminar. Pues sí, ahí vamos a terminar. Somos ciudadanos del reino de los cielos, nuestra patria es la patria celestial. Estamos acá un rato, pero un rato nos vamos. En tanto no nos vamos, funcionamos como patriotas de esta hermosísima nación llamada República Mexicana, mientras no nos vamos, pero estamos de paso. Estamos prestaditos en la República Mexicana. ¿Por qué? Porque nuestra patria está en los cielos, de donde también esperamos a nuestro gran Dios, nuestro gran Rey, nuestro gran Señor y Salvador, Cristo Jesús. Saludos, un abrazo y bueno, vamos despidiendo la plática. De veras, para los que no vamos a poderles ver este domingo físicamente, mire, un abrazote virtual entre tanto. Ya nos vemos físicamente, ya sabe que andamos así como que caminando para arriba y para abajo. ¿Está bien, Crescencio? ¿Algo más que quieras agregar? No, sin duda, esta es solamente la introducción. Eso promete mucho. Promete mucho más. Y bueno, vamos a seguir ahondando esos temas para poder, sin duda, el propósito de todo esto es sabernos identificados, ¿no? En dónde estamos y para dónde queremos ir. Y todo por el bien de la patria. En este caso, pues nuestra patria celestial. Así es. O sea que estamos en dos patrias, ¿no? La patria del reino de los cielos, que la esperamos, y mientras estamos en esta patria, pero aquí ensayamos, Aquí ensayamos. Aquí trabajamos por el bien de nuestra patria. Así que bueno, un abrazo, saludos, nos vemos en el próximo de la serie.